Bueno, muy buenas tardes. Acérquense al fogón que el mate está listo. Vamos a ir haciendo espacio. Así que los que van entrando, por favor, si pueden irse corriendo hacia los extremos, de manera de que entren todos. Muy bien. Me alegro de que estén acá. Es un día hermoso y vamos a aprovechar a charlar un poco. Así que recuerden, por favor, a los que entran en la sala, no se permiten flash con fotografía, no, fotografía con flash, porque de esa manera sería como más serio. Si van a comer pochoclo, por favor, no lo hagan adelante mío, porque me da ganas de comer pochoclo. Aunque mate con pochoclo quizás no sería la mejor, pero bueno. Bueno, espero que haya alguien ahí del otro lado. Esto de encontrarme mirando a la cámara y que la cámara me devuelva mi propia imagen va a ser una situación bastante interesante, cuanto menos. Si hay algo que uno trata de escaparles a los espejos y encontrarse mirándose a uno, supongo que va a ser que hoy sea un día bastante particular para mí. Además, lo gracioso es que creo que me debo haber replanteado el cómo iniciar esta charla unas 10 o 20 veces. Y creo que tiene que ver en principio con las personas que imagino del otro lado. Y además el honor enorme que para mí representa estar en un vivo gracias a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Tuve la posibilidad de entrar a la biblioteca el año pasado cuando le hacíamos un homenaje a una amiga muy querida, Liliana Bodoc, y la verdad es que es increíble cómo a veces los espacios uno les da un poder simbólico tan importante, ¿no? Uno considera que aquellos lugares como el Congreso son esos lugares donde uno tiene, uno siente que está en el país de alguna forma, ¿no? Y así que agradezco muchísimo a ellos y agradezco muchísimo a los que están, a los que están acá, a los que ya están entrando, a los que ya se acomodaron. Vuelvo a repetir, por favor, que vayan corriéndose de manera de que dejen los espacios vacíos para que la gente pueda ir entrando, mantengan la distancia social, siempre con el tapabocas, y de esa manera vamos a estar todos cómodos. Saludos de Andrés de Giles, saludos, muchos saludos. Mi idea es tratar de generar una charla, si es posible, con todo lo que puede significar este medio tan difícil, que es el estar mirándome a mí mismo hablar. Pero si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si quieren que hablemos de algún tema en particular, lo hacemos. Y esto es quizás una de las primeras cosas de las que voy a hablar ahora cuando comencemos oficialmente con la charla. Estábamos haciendo un poquito de tiempo también para permitirle a todo aquel que se está acomodando, que se acomode finalmente para poder tener este rato de comunicación entre nosotros. Creo que una de las cosas que más me ponen nervioso es el hecho de que imagino del otro lado docentes. Y si hay alguien a quienes yo le agradezco un montón en mi vida, es a los docentes, a todos ellos, incluyéndola a una de mis abuelas e incluyéndola a mi mamá y a mi papá, que eran docentes. Mi abuela de escuela primaria, mi mamá de escuela normal, y mi papá era ingeniero y daba clases en la facultad,
pero supongo que el hecho de dar clases a uno lo hace perceptivo a un montón de temas y a estar atento a un montón de cosas. Es justo comentarle a aquellos que no saben que yo soy adoptado, mis padres me adoptaron a las horas de nacer, y seguramente esto hizo que mi vida de alguna forma fuera diferente. Pero claramente no tiene que ver con el arte. O sí en algún lugar, pero lo que me parece más importante es, me empezaron a saltar algunas preguntas que tenían que ver con la separación de aquel que es artista de aquel que no lo es. Y esto lo traigo porque en mi vida, todo el tiempo, el cuestionamiento del arte fue algo que signó mi vida, que me atravesó todo el tiempo. Mi papá quería que yo fuera ingeniero, eso está claro. Lo repetía cada vez que podía, desde que era chiquito. Sin embargo, mi papá tuvo, creo que las dos acciones más fuertes en mi vida que me llevaron a ser artista. Eh, para los que ya me conocen y que quizás escucharon esta historia, les pido disculpas. Eh, pero una de las cosas que pasó era que cuando era chiquito, acá en La Plata, 4 o 5 años me mandaban a la peluquería que estaba cruzando la calle. Vivíamos en una zona que era casi pueblo. Y, 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 y don Marcos tenía en su peluquería, adelante era un kiosco y además canjeaba y vendía novelas de esas de bolsillo e historietas, sobre todo las del Tony, el D'Artagnan y ese tipo de revistas tan tradicionales en nuestro país. Y un día apareció una revista de Batman, nunca había visto yo una revista de Batman, y entonces le pedí que me la guardara, y yo durante la semana me fui quedando con los vueltos, y compré la revista. Y tuve la mala idea de querer irme a dormir la siesta, algo que no quería habitualmente, y eso lo que generó fue que mi papá esperara, entró unos minutos después, me encontró con la revista, y, y ahí pasó algo que era habitual quizás cuando yo tengo en este momento 51 años, así que por ahí era más habitual cuando yo era chico. Por suerte es algo que ha dejado de pasar en muchos lugares, y es que me dio una paliza bárbara y me hizo devolver la revista y devolver la plata. Y, y eso yo recuerdo, es como esas memorias que tengo como incrustadas adentro mío. Yo dije, un día voy a dibujar esa revista o me la voy a comprar. Y eso en mí generó dos cosas: que tuviera una casa de venta de revistas y canje de revistas, y claramente en algún momento terminé con todo eso porque logré tener esa revista en mis manos y cerré ese ciclo, pero, pero también me generó a mí una necesidad muy grande, y siempre dije que yo una de las cosas que quería hacer en mi vida era dibujar historietas. A lo cual mi papá siempre le ponía una fichita a ese comentario mío, y él decía que era imposible. Me gustaría hacer, digo, eso es imposible. Eso se hace muy lejos, eso es en otro país, es difícil, no hay forma. Lo otro que hizo mi papá es que un primo le prestó unas revistas de Asterix. Asterix es una revista que salió en Francia y Bélgica durante muchos años, y, y es una parodia acerca de los galos contra los romanos, y este pequeño pueblito que resistía. Y una de las cosas que me pasaba era que como yo tenía 5 o 6 años, no sabía leer, entonces me las leía a mi papá. O sea, en la noche nos acostábamos, leía las historietas, y rara vez pasaba una página sin que estallara de risa. Mi papá era una persona muy seria y de buenas a primeras estallaba de risa. Y lo segundo que me pasó fue pensar, yo algún día quiero poder hacer algo que lo haga reír de esa manera. Con lo cual, mi papá, que quería que fuera ingeniero y que fuera un investigador, y creo que por eso me pusieron Leonardo, pensando en Leonardo da Vinci,
no se dio cuenta de que en realidad todo lo que hizo el resto de la vida fue llevarme por el camino del arte, de una o de otra manera. Eh, y creo que en algún punto algo pasó que hizo que yo, que dibujaba un montón, porque no era bueno jugando al fútbol, no era bueno manejándome con la gente, yo en realidad pasé durante muchos años de mi vida muy enojado, muy frustrado, no saber quiénes eran mis padres de verdad, por qué me habían adoptado, y todo eso generó en mí cierta frustración, y quizás hasta cierto celo, seguramente. Y dibujar era como una manera de aliviarme. Y participé en algún concurso eh, que organizaban las escuelas en ese momento, y recuerdo muy claramente, porque eso es lo que hizo que me fuera de la escuela número 10 de La Plata, en ese momento estábamos, durante la época de la dictadura, se hizo un concurso sobre sobre poesías de Mariana Walsh. Participé yo dibujando y creí que había hecho el mejor dibujo posible y que seguramente iba a ganar ese concurso sin dudas. Y lo que pasó es que había un compañero tapado que no decía nada, grandote, que hizo el mismo dibujo que yo y estaba tan bien, si no mejor que el mío. Y fue una sorpresa encontrarme que de buenas a primeras tenía un competidor dentro del aula. Pero no fue eso lo que me sacó de la escuela. Lo que me sacó de la escuela en realidad empezó en el momento en que yo en ese momento estaba enamorado, como toda mi vida, en distintas etapas de mi vida, y estaba enamorado de Verónica. Y resulta que hacer una votación, la maestra decidió hacer una votación para ver a cuál elegían de los dos, y esta votación la hicieron a mano alzada. Terrible, terrible situación el ver a mis compañeros levantando la mano por si me elegían a mí o lo elegían a mi compañero, y la última que tenía que elegir era Verónica. Y Verónica eligió mi trabajo, era la que desempataba. Y fue como, ¡ah! ¡Qué genial! Igual la escuela decidió mandar a los dos. Y, no me sentí mal para nada. Yo en realidad estaba pensando en que Verónica me había elegido. Yo tenía 9, 10 años. Bueno, pasó algo a raíz de eso. Un día salíamos de la escuela, estaba por terminar el año, y atrás mío salió Verónica, y atrás salió este chico, y no sé por qué razón, le pegó un escupitajo en la cabeza acá atrás, a la pobre Verónica. Y entonces yo me enojé tanto, 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 yo era un corcho, que me puse delante del flaco, como diciendo, ahora te voy a fajar, me dio una trompada épica y terminé casi contra el cordón de la vereda saliendo del colegio. Y ese día decidí dejar esa escuela, me cambié de escuela, me fui al Sagrado Corazón. Y a partir de ese momento entendí de que había algo que a mí me conectaba emocionalmente con con el arte, con la aceptación, con la elección. Había ahí una cuestión que siempre me dio vueltas. Miren lo que pasa. Y, uy, somos un montón, qué bueno. Miren lo que me pasó. Entro a la secundaria y yo lo que decidí es, en ese momento se daba examen para entrar en la secundaria, yo di en el Sagrado Corazón, pero yo lo que quería era una escuela estatal, yo quería además una escuela mixta, y entrar en la escuela de comercio. Ahí di el examen en realidad. De todas las escuelas de la Ciudad de La Plata decidí entrar a la escuela de comercio, y todos los profesores estaban preocupados porque yo era alguien que tenía claramente aptitudes artísticas y nadie entendía por qué yo estaba en una escuela de comercio. Hablaron con mis padres varias veces, hubo un par de profesoras a las cuales amo, que realmente se preocuparon tratando de ver de qué manera me sacaban de ahí porque pensaban que era una idea de mis papás, y yo decía, no, no, yo elegí estar en esta escuela. No tenía muy en claro por qué. Supongo que en algún punto yo lo que quería era agradar a mi papá y tratar de ser aquello que era correcto. Él quería que yo fuera ingeniero, no le iba a dar la oportunidad, pero por lo menos perito mercantil sonaba como algo un poco más serio. Y, y me pasaron dos cosas. Uno, mi profesora de literatura
me amaba, porque era el único que realmente estaba apasionado con lo que ella hacía, la profesora de dibujo también. Pero además, lo que pasó es que aquellos compañeros míos que por ahí no les interesaban mucho esas materias, y que por ahí era uno de los que eran factibles de entrar en las gastadas, hoy sería el bullying, empezaron a relacionarse muy bien conmigo porque yo los ayudaba con esas materias en las cuales ellos no estaban tan bien. Y esto me llevó indefectiblemente a tomar una decisión cuando yo tenía que convertirme en un profesional. No quería convertirme en un artista. No, iba a ser ingeniero, pero tampoco me iba a convertir en un artista. No quería que mi papá me pagara la carrera. Miren, todo lo que genera a veces las charlas, las decisiones, ¿no? Se los estoy haciendo lo más corto que puedo porque vamos a hablar otra cosa, pero quiero contarles esto porque me parece que a veces uno es el mejor ejemplo posible de lo que uno piensa, y no sabía qué elegir. De los 5 que éramos amigos de la primaria, de la secundaria, que éramos muy, muy amigos, y que éramos los que habíamos quedado fuera de todos los grupos, no éramos ni los lindos, no éramos los cancheros, no éramos los tragas, entonces quedamos esos 5, los Manolos, a quienes adoro, mis amigos con los cuales nos reunimos ahora virtualmente todos los fines de semana. Había unos que iban a estudiar informática, que era la carrera del momento, y uno de mis compañeros iba a estudiar periodismo, y hacia ahí fui. Me fui a estudiar periodismo. Lo que me pasó en periodismo fue que encontré un lugar tan amplio para jugar. Y todo lo que estaba ahí adentro para mí era arte. Porque no era solamente la investigación de la historia, que para mí también siempre fue muy importante por el hecho de ser adoptado, pero también estaba la posibilidad de sacar fotografías, saqué millones, hacer programas de radio, tuve mis programas de radio, y escribir un montón. De hecho, uno de los profesores era de la Facultad de Letras, y toda esta ensalada llevó que en algún momento empezara a dar charlas en escuelas. Y una de las primeras cosas que me sorprendió fue el hecho de que había maestras, docentes, padres que decían, bueno, vos tenés un don. En general ese don estaba más en ese momento relacionado con el hecho de poder hablar, con el hecho de poder, era bastante histriónico para manejarme adelante de la gente, y en ese momento poco mostraba de lo que dibujaba, y, y cuando llegué a Bellas Artes me creí que era el mejor. Eso implicó de que yo no solo me creyera el mejor, sino que además me fui a la revista Fierro a mostrar mis trabajos. Logré entrar en la revista por una equivocación y me dijeron que me dedicara a otra cosa, así de claro. Eso fue un golpe fuerte, pero lo que me permitió fue aprender. Y el aprender me llevó un año después a que mi primer trabajo fuera en Marvel. Y después de Marvel DC, y después Warner, y después Disney, y terminé teniendo una empresa y éramos 50. Y la gente seguía insistiendo de que yo había nacido así, que era como que al tener un don, era alguien único, especial, y esto me separaba de los demás una vez más. Y entonces ahí es donde yo me empiezo a preguntar, saludos a la gente de Bahía Blanca, ahí es donde yo me empiezo a preguntar por qué cuando uno estudia matemática o arquitectura o es médico o es una persona normal, y eso se puede adquirir con conocimiento y tiempo y esfuerzo, y cuando uno es artista, uno nació así y no hay que tocarlo. Y esto es algo que a mí siempre me lleva a preguntarme una y otra vez por qué el arte es considerado como algo especial que tienen algunos y que otros no. Y creo que tiene que ver en algún punto con esta idea de maquinaria que a veces tenemos de la educación, ¿no? Ser útiles para la sociedad. Y ese ser utilitario para la sociedad a veces nos genera esta sensación de que todo aquel que se escapa de la estructura es único y habría que como mantenerlo separado y aparte. Pero la realidad es que yo no lo viví de esa manera. A mí me costó un montón, cada uno de los pasos me costó un montón, porque yo no era como, qué sé yo, mi socio Walter, que
que teníamos en un estudio Walter, Pablo y yo, después lo disolvimos en el 2006, pero este estudio de 50 personas, ellos eran impresionantes. Digo, Walter tenía una capacidad impresionante. Y yo tuve en el estudio un montón de gente que era muy buena, en primer lugar, digamos, haciendo las primeras líneas, eran geniales. A mí siempre me costó un montón. Pero una de las cosas que pasaba es que yo aprendí a ser metódico, yo aprendí de la escuela todo lo que tenía que ver con el levantarme a horario, el que si tenía ganas o no, no importaba, porque la empresa quería los dibujos y lo quería lo mejor hecho. Y a veces aquel que tenía el talento no trabajaba todo el tiempo, porque también nos han enseñado de que el artista es alguien que está colgado de la palmera y que de buenas a primeras tiene ganas y después buenas a primeras no lo tiene. Y esto no es cierto. El artista que realmente quiere trabajar y que quiere poder convertirse en alguien este, eh, que sea exitoso de alguna manera, aunque esto sea en su barrio, en el lugar de pertenencia, tiene que tener que esforzarse, tiene que trabajar todos los días, tiene que hacer un montón de cosas, tiene que aprender un montón de cosas. Y tiene una visión diferente de la vida, porque en realidad tiene que adquirir matemática, geografía, historia, un montón de cosas a partir del acto de crear. Aprovecho, hago esta interrupción para saludar a General Roca, a Río Negro, a Chipoleti, a Puerto Pirámides, a los amigos de Longchamp, la familia Fernández, los quiero un montón. Claro, nos hemos creado una idea de la educación que en algún punto se convierte en individualista. Casi como que uno tiene que ser mejor uno y preocuparse por uno, y el arte forma parte de una estructura quizás distinta. Si bien es un esfuerzo personal el hecho de ser mejor haciendo cuerpo humano o mejor eligiendo los colores, esto tiene que ver con un montón de esfuerzo, con educar el ojo, con educarse además culturalmente. Y quizás todo este esfuerzo que a uno lleva no termina de cerrar hasta que uno no lo comparte. El arte es un puente. Todas las expresiones que generamos de arte es no para uno solamente, sino es para generar un puente con otro, para entablar un diálogo, ¿no? Alguien que escribe una novela lo que está haciendo es no diciendo, mira qué bien que escribo, sino lo que está tratando de hacer es, yo espero que vos lo entiendas, que juegues este juego, que me creas durante un rato que lo que yo te estoy contando es cierto y que entres en ese mundo que no voy a construir yo solo, lo vamos a construir juntos. Lo mismo pasa con el arte, cuando, digo, el arte de la ilustración o el arte de la pintura, cuando nosotros generamos una comunicación, y lo mismo pasa con la música, y lo mismo pasa con el teatro, se necesitan por lo menos dos. Por lo menos dos. Y una de las cosas que a mí más me gusta del arte es esta posibilidad de que no hay bien o mal. Digo, alguien puede acercarse más a las medidas correctas de un cuerpo humano, o a las idílicas de un cuerpo humano, o a la estética que está en ese momento más de moda, pero la manera que uno tiene de expresarse es la manera que uno tiene de expresarse. Y ahí no hay bien o mal. Y esto es re interesante, porque tampoco hay respuestas correctas. Y esto es una de las cosas que yo veo a veces muy injusto con respecto a los docentes. Los docentes muchas veces se encuentran con la obligación de dar una respuesta. Y yo como profesor de escritura o de dibujo, muchas veces respondo desde lo que sé. Y cuando hay algo que se me escapa, tengo esas dos palabras mágicas que es no sé. Y lo investigamos juntos y lo averiguamos juntos y lo compartimos juntos. Y esto quizás podría ser un espacio en las escuelas más interesante para que cada uno pueda explorar quién es realmente. Les voy a mostrar un dibujo ahora que están todos.
como si, ¿no? Lo estoy contando, creo que están todos, miré la lista y creo que están todos, así que les voy a compartir una imagen. Pero antes de esto, antes les voy a contar algo. A ver, una de las cosas que a veces me pasan cuando voy a distintos lugares del interior a dar charlas, es que un taller de 10 personas casi se termina convirtiendo en algo imposible. Entonces tengo que hacer algo que permita a varios dibujar, y yo a veces juego a, bueno, vos hacés tu ser mitológico, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho jugar, inventá tu propio ser mitológico y yo voy a tratar de dibujarlo al lado como manera de agradecimiento, mostrar, digamos, que lo que vos estás haciendo está genial en algún lugar y en qué lugar está eso genial. Y en Córdoba, en un lugar, en uno de mis tantos viajes, un nene de primero o segundo grado me muestra esta imagen. Me trae esta imagen. Cuando me la entrega, como yo entiendo de que en realidad a veces el dibujo es una manera de poder decir lo que uno no puede decir, digo, wow, ¿quién es esa chica que está ahí abajo? Y me dice, Blancanieves. Bueno, Blancanieves. Y, y, y ¿qué me puedes contar de Mickey? A Blancanieves la mataron, pero Mickey no sabe que la mataron, pero la mataron. Ajá, bueno. Le digo, ¿te gusta Mickey? Sí, me dijo. A veces te sentís un poco Mickey, ¿no? Sí. Le digo, ¿me lo regalás el dibujo? No. Miró la maestra, miró la otra maestra y se lo llevó. No solamente se lo llevó, sino que lo arrugó, ven que está todo arrugado, lo arrugó y lo tiró en el tacho de basura. Yo tuve una charla con el docente tratando de ser muy cuidadoso, tratando de explicarle de que quizás alguno de los chicos tenía algunas cosas para decirle, que por ahí había que generar algún espacio, porque claramente el chico estaba denunciando algo. Quizás el chico no sabía exactamente qué estaba contando, pero para mí quedó claro. Entonces, a veces el dibujo no es solamente proporciones correctas. A veces es poder hablar de aquello que no podemos generar en palabras. A veces el dibujo, la música, la escritura es nuestra única posibilidad de denunciar aquello que nos pasa. Y una de las cosas que genera el arte es el preguntarnos quién somos. Y esto es algo que quizás se nos complica a veces un poco, porque a veces no queremos saber muy bien quién somos, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. ¿Mm? Y el arte es el buscarse en los demás, es buscarse en el otro. Es Andrés, querido Andrés, dice que Leonardo da Vinci generó arte mientras trabajaba a contrato, totalmente. Y en ese camino, él se estaba buscando a él también. A veces generar espacios en las escuelas donde los chicos puedan mostrar su arte, no necesitan que uno tenga una respuesta acerca de lo que están haciendo, sino es permitir la posibilidad de una comunicación y por ahí hablar de cosas que habitualmente no se presentan tan fácilmente de hablar en un aula. Yo escribí una serie que se llama Vínculos, gracias a la editorial Salim, y en ella me permitieron hablar de sus problemáticas que tienen los adolescentes habitual en lo cotidiano. Mi señora es psicóloga y generamos esta colección como novelas autoconclusivas, en las cuales la primera se llama Monstruo y tiene que ver conmigo, ¿no? Es un chico que nunca le dicen que es adoptado y el día que se entera
se empieza a convertir en un monstruo. En Algoritmo Prohibido hablo acerca de una sociedad en la cual no se puede estar fuera de la red, se tienen que conectar todos 8 horas en la red, y hay una chica que lo que quiere es leer libros en papel. Y en Cazador de Trolls, la idea es alguien que es un chico que el papá se fue de viaje, se separaron con la madre y le dijo, mira, vos te vas a quedar con mamá porque yo me voy a cazar trolls a Noruega. Y la mamá se tiene que hacer cargo de absolutamente todo, el hijo la odia porque la hace levantar, la hace estudiar, la hace... Y un día le dice, ¿querés ir con papá a cazar trolls? Anda a Noruega a cazar trolls con papá. Y ahí es donde se encuentra con la realidad de aquel que se convierte en personaje ideal porque está muy lejos. Por eso a mí me amo el fantasy, por eso también me gusta mucho dibujar temas fantásticos, temas que parecen que no tienen nada que ver con esta realidad, pero que en realidad todo el tiempo nos están interviniendo en la realidad cotidiana. Y esta es una de las cosas que me parece que por ahí es más interesante. A veces un chico puede hablar de su situación de dolor a partir de expresarlo o en un cuento fantástico o en un dibujo o en una ilustración que tenga que ver con la serie que miran, porque la serie que están mirando y que los emociona, ahí tiene que ver con algo que le está pasando por dentro. Bueno, a ver si podemos abrir esto y charlar un poco. Sol Rodríguez, buenas tardes. Soy de Trenquelauquen, docente de educación municipal, hija de un artista plástico. Si bien soy docente de apoyo escolar, el arte siempre está presente en mi salón. Genial, te agradezco un montón. Cecilia González Ram. Leo, ¿por qué para vos el ser artista es ser puesto en un lugar de tenés un don? Eh, porque a mí me ha pasado muchas veces, digo, tuve las circunstancias se dieron para que mi primer trabajo profesional fuera en Marvel. Cuando yo digo esto, mucha gente dice, ah, no, si su primer trabajo fue en Marvel, debe ser un monstruo. De malo, digo, entré en los lugares, estaba en el lugar correcto en el momento adecuado y eso me permitió trabajar ahí con gente alrededor mío que me ayudaron a corregir. Y a veces uno se encuentra en determinadas situaciones que a uno le dan la excusa para poder aprender. Yo aprendí un montón y eso lo que hizo fue que yo tuviera un trabajo detrás del otro. Pero a veces cuando uno dice, alguien tiene un don, que puede ser genial, digo, no niego que quizás tenga cierto don. Me gustaría más pensar de que mi don está más cercano a esta charla que tenemos que a lo que dibujo o a lo que escribo. Pero también es cierto de que el arte es un desafío. Todos podemos hacer arte, de una manera que llegue a más o a menos personas, pero esto no le quita su capacidad de uno poder expresarse. Y a esto a lo que me refiero. A veces cuando uno habla de que alguien tiene un don, es apartarlo de la normalidad de la gente. Y yo me siento una persona normal, me siento una persona igual que cualquier otro. Y me llama la atención a veces cuando voy a la feria del libro o cuando voy a algún evento y la gente, digo, me ha tocado encontrarme con chicos que lloran al verme y durante 10 minutos yo los estoy abrazando y diciendo, bueno, ¿no? Tranqui, soy una persona normal, voy a hacer los mandados. Y esto tiene que ver con que a veces enaltecemos y ponemos en un lugar eh, solamente porque hace algo que parecería sacado de lo que está establecido y es normal. Y entonces yo me empezaría a preguntar qué es lo normal. Digo, qué es lo que me pregunté toda mi vida, ¿no? Y me parece que esta pregunta de qué es lo normal es genial para poder empezar a cambiar las estructuras. A eso me refería. Eh, ¿Qué más? Leo a Cecilia González Ram, a mí me pasa siempre que me dicen eso y yo les digo que aprendí a hacerlo. Sí, eso es el tema. Gracias, porque este es el tema. Uno puede aprender a ser un artista. Nos dijeron en algún... En general, asumo de que todos conocen todas las palabras y se pueden utilizar todas las palabras en distintos momentos. Si no dibujamos es porque alguien en algún momento nos cagó la vida. Todos deberíamos dibujar, todos deberíamos cantar, todos deberíamos poder escribir por lo menos medianamente bien. Pero seguramente en algún momento alguien nos encontró dibujando y dice,
Eso está feo, eso está horrible, eso no, así no se dibuja. Y entonces uno cuando es chico decide no dibujar. Y aquel que más o menos dibujaba bien, y los compañeros le empiezan a dar como esperanzas y fuerza, se aferran a eso como una posibilidad y lo sostienen. Y esto es algo que hay que cambiar. Me parece que es ahí donde tenemos que trabajar, en el hecho de que todos podemos, todos deberíamos hacerlo porque es tan importante como hablar o escribir y hacer matemáticas, porque es una manera de ver la vida desde otro lado. Poder generar metáforas en la cabeza y poder pensar de una manera no lineal nos hace cuestionarnos acerca de las cosas. Y esto es algo que sabemos que aquellos que detentan el poder, y cada cual tendrá su estructura de quién es el que detenta el poder, lo que menos quiere es que uno tenga soluciones creativas y que pueda resolver su vida de una manera que no esté acotada ceñido a lo que quiere en ese momento empresas, gobiernos, lo que sea que nosotros hagamos, ¿no? Bien. Lucía Godard, buenas, soy geóloga y docente también, y hace muy poquito que me estoy metiendo en lo que es educación ambiental para niños a través de cuentos. Es realmente un mundo nuevo para mí. Recién te descubro, Leo, me encanta lo que estás contando, muchísimas gracias. Sol Rodríguez, me quedo con esta frase, el arte es un desafío genial. Gracielita, hola Gracielita, me pasó, nunca colgaba en mis trabajos, ¿ves? Y esto es lo que hace que uno termine pensando que uno es malo en lo que hace. Y justamente me parece que lo que tenemos que encontrar es la manera eh, de darle lugar a la persona que se exprese de la manera que puede, ¿no? Eh, y entonces vuelvo a lo que generó mi papá con eso es imposible. Liliana Bodoc contaba, decía que siempre que, como no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Una de las cosas que hizo mi papá para demostrarme que era imposible era decirme lo lejos que era eso a donde yo quería llegar, que era hacer historietas de superhéroes. Pero él, como argumento para que yo fuera ingeniero, yo le decía que en La Plata hay un montón de ingenieros, porque muchos que vienen de las provincias se terminan quedando a vivir en La Plata, y entonces hay arquitectos, hay ingenieros, hay médicos, porque se quedan acá. Y entonces yo le decía a mi papá, mirá, ingenieros hay un montón. Y mi papá me decía, lugar para los 10 mejores siempre hay. Así que cuando él por última vez intentó decirme de que fuera ingeniero y yo le dije que me iba a dedicar a hacer historietas de superhéroes, pobre papá. Este, eh, y él me dijo, pero es imposible. Y yo dije, mira papá, lugar para los 10 mejores siempre hay. Fue genial porque le gané la discusión, no discutimos más y no me habló más durante un montón de tiempo. Y, y yo me di cuenta cuando empecé a trabajar en Marvel que en realidad no es cierto, hay lugar para un montón, un montón, un montón. Y hoy el arte además se ha expandido tanto y hay tantas posibilidades en tantos campos diferentes como en la telefonía, hay ustedes lo saben por los jueguitos, pero en las películas y en las series hay tanta cantidad que se necesita mucho concept art, por lo menos en el tema del dibujo. Así que en realidad, incluso a veces ni siquiera se necesita ser muy bueno en la mano para dibujar. A veces con solo tener un muy buen gusto estético, uno puede tomar distintas fotos y poder hacer fondos para películas, por ejemplo. Esa técnica de hacer lo que nosotros antes decíamos collage, hoy eso se llama photobage en inglés, y lo que hace es que uno tome de distintas fuentes y con un poco de Photoshop y distintas herramientas uno puede iluminarlo para que todo parezca una misma fotografía y eso le sirva al director de arte. Así que no es necesario ni siquiera hoy saber dibujar. A ver, Angie, es cuando entra el rol del docente de alentar a los niños a ser libres y seguir con todo lo que les guste. Estoy de acuerdo. Billo, y hola Angie. Hola Leo, ¿crees que es importante como docente mostrarle a tus alumnos lo que uno produce para que conozcas a quienes los guían? Mira, es excelente la pregunta. Yo creo que una de las cosas, yo como docente de dibujo, siempre trato de dibujar, porque digo, por lo menos cuando presencialmente siempre dibujaba mientras ellos estaban dibujando, porque de esa manera ellos podían pararse, mirar lo que yo estaba haciendo
y ver que yo también me equivocaba, y que borraba, y que no me gustaba, y que empezaba de nuevo. Y yo creo que que es lo más importante. Yo no sé si quiero que ellos sepan qué tan bueno soy, sino que me interesa de que ellos sepan que yo también me puedo equivocar, que yo también tomo decisiones equivocadas, que vuelvo para atrás y no pasa nada, que se me hace una mancha porque puse mal la acuarela y que juego con esa mancha y no trato de borrar. Una de las cosas que siempre les digo a los chicos es cuanto más tratás de tapar un error, y esto en la vida real también, cuanto más tratás de tapar un error, el error cada vez es más grande. Lo mejor es jugar con el error. Y esto también tiene que ver con el aceptar las situaciones que se presentan y creativamente, y a esto es a lo que me refiero con abrazar el arte, nos permite encontrarnos en un lugar más interesante y encontrar por ahí escapatorias a situaciones que se nos son planteadas. Ahora bien, también te agradezco, Billo, la pregunta, porque una de las cosas que a mí más me importan de esto es que los chicos a veces, cuando quieren hacer arte, miran artistas que están en Instagram o en ArtStation o en mil lugares que hay para ver artistas, y lo mismo pasa con los músicos, lo mismo pasa con las películas. Digo, en cada una de las ramas del arte lo que pasa hoy es que estamos globalizados y digitalmente nos metemos en un montón de lugares y lo que vemos es el resultado de muchos años de laburo. Entonces a veces uno mira las ilustraciones, digo, se meten en mi Instagram y ven mi arte y van a decir, no se puede creer. Claro, 30 años de trabajar en lo mismo todos los días. Entonces, la lógica es que si alguien que recién empieza se compara con alguien de 30 años, no parece imposible llegar ahí, ¿no? Este, y me parece que es un poco lo que tenemos que terminar, ¿no? Con esta situación de no darnos la posibilidad de que los alumnos vean cosas que son de alguien en la misma etapa, ¿no? Digo, ahí me parece que sería más interesante eh, que los alumnos, los chicos trabajaran juntos, vieran los errores que cometen el otro y que en vez de gastarlo o bromear porque el otro no lo hace bien, que es una manera también de escudarse uno cuando las cosas no las hace bien, es el hecho de poder apoyarse y darse coraje para poder seguir avanzando, ¿no? Eh, eh, a ver, Lian, el último mensaje no lo termino de entender, quizás le falta un pedacito, si me lo copias de nuevo, te agradecería porque le estoy pidiendo a la gente del Congreso que me mande al chat lo que ustedes están escribiendo en Facebook de manera de yo poder responder, eh, porque realmente quiero que esto pueda ser una conversación. Y ahí Marván dijo, somos culturalmente etiquetistas, el artista tiene un don, y ahí me quedé sin poder leer el resto. Claro, si nosotros ponemos el arte como algo que le pasa solamente a un grupo de gente, al resto solamente le... Ahí está, gracias. Leo, dice, somos culturalmente etiquetistas, el artista tiene un don, el deportista tiene una habilidad, el docente y el médico tienen vocación, el ingeniero capacidad, y eso se vuelve tóxico también. No nací con el don, el arte no es para mí. No tengo habilidad, el deporte no es para mí, etcétera, etcétera. ¿Qué es para mí? ¿Qué soy? Trabajas casi epistemológicas que nos trabas casi epistemológicas, ahí entendí, que nos condicionan la realización personal y nuestra felicidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, y esto tiene que ver con si somos utilitarios o no. Tiene que ver con si somos... Yo no dibujo porque le trae comida a mi familia. Yo dibujo porque no podría hacer otra cosa. Y yo creo que aún el futbolista que no puede jugar en primera y termina jugando en el campito con sus amigos, es porque no puede hacer otra cosa. Y esto no quiere decir que no tenga que yo hago mil cosas. A lo que me refiero es que es lo que desborda mi pasión. Y a veces los chicos, lamentablemente, terminan restringiendo su futuro por pensar de que quizás no pueden llegar a nada de eso. Yo les voy a contar acerca de un artista a quien yo admiro, eh, que es es Leo Yola y es el autor de Kryptonita.
Leo vivía en la Villa 31. Y lo que pasó es que él no tenía computadora, así que se iba a un locutorio y escribía y se lo mandaba por mail todo el tiempo para así guardaba lo que podía escribir. Y un día hubo un concurso en Francia y él mandó su cuento y ganó. Y tenía que ir a Francia a recibir el premio. Y entonces el gobierno le tuvo que hacer el documento y pasaporte y toda esa historia para que pudiera ir a recibir el premio. Recibió el premio y en el 2006-2007, perdóname Leo si no me acuerdo bien en la fecha, escribe una novela que se llama Kryptonita, que es una novela genial, que además fue adaptada como una peli y que creo que tuvo una serie también, y que era eh, la Liga de la Justicia. ¿Vieron esos de DC, Superman, Batman, Linterna Verde y la Mujer Maravilla y la Mujer Halcón y qué sé yo? Todos ellos, ¿qué hubiera pasado si hubieran nacido en la Villa 31? Una de las cosas más maravillosas de esa novela es que cada uno de los personajes cuando habla con una forma tan particular que tiene que ver con las jergas de la villa y del lugar donde él creció. Y eso lo hace tan maravilloso, tan genial. ¿Cómo no nos damos la posibilidad de encontrar más como Leo en el país? Somos un cúmulo de gente que viene, que trae todas las culturas, que tiene unos ancestros que no solamente vinieron de Europa, los que tuvieron que venir de Europa, sino que además son aquellos que vienen de lo más profundo de nuestra tierra, con historias, con vivencias, con algo que por ahí en otros países no se da. Y a veces nos lo perdemos porque tratamos de formarlos, y no hablo de esto en la escuela, a veces los padres también hacemos lo mismo, ¿no? Los terminamos casi como embotellando para que sean útiles en la sociedad, y me parece que es el error. Hoy me parece que poco a poco está cambiando esto porque tenemos que generar ciudadanos diferentes. Porque hoy acumular información, que era tan importante en algún momento, hoy acumular información no parece tener mucho sentido. Porque agarramos el celular y el celular tiene una computadora e información y podemos acceder casi a cualquier información. Hoy lo importante es ser creativo, incluso para poder manejar los aparatos electrónicos y poder sacarle mayor provecho. Hay que ser más creativo que acumulador de conocimiento, ¿no? Andrés, poder relatarnos poder relatarnos por varios medios, totalmente. Marta Dora Ítalo, dibujar y hacerle una poesía a tu imaginación es bello, totalmente. David Miel, ¿qué consignas de dibujo, ilustración y escritura recomiendas para trabajar con los pibes en la escuela? ¿Cuáles te han dado mejor resultado y satisfacción? ¿Cuáles son las que más disfrutan los y las estudiantes? En general, a mí yo hice toda una investigación sobre seres mitológicos argentinos antes de la llegada de los españoles. Esto tiene que ver, lo cuento en una charla TED, que lo van a encontrar por YouTube en algún lado, en TEDx Bariloche. Yo estaba buscando mis orígenes, no los pude encontrar, entonces seguramente lo que intenté hacer es buscar los orígenes mitológicos de mi país para hacer los míos. Y la verdad que siempre que he hablado de historias míticas, duendes y pomberos y esas leyendas urbanas como La Llorona, y que cuenten su propia versión, la historia que escucharon ellos, no la que les venden en el cine, no la que les venden ni siquiera en los libros que escribí yo, sino lo que tienen ellos dentro. En general ahí se filtra un montón de los que les pasa. En dibujo, el inventar su propio ser mítico, y entonces yo les cuento de que un Pegaso en realidad es un caballo que tiene alas, y un unicornio es un caballo al que le pusieron un cuerno. Digo, ¿y qué otra invención se te ocurriría? Y ahí es cuando los chicos se dan la posibilidad de poder inventar elementos imposibles, situaciones imposibles. A veces estaría bueno de que pudieran
contar sueños y de esa manera permitirles expresar aquello que no hay forma de poder criticarlo. Porque en definitiva esto es lo que se trata, ¿no? El arte, lo que tenemos que generar en, esta, en estos próximos 100 años, digamos, es que la gente pueda entender de que el arte no debería ser criticado. Y creo que esto es una de las cosas que a veces cuando vemos un, a ver, eh, está bien, es la misma pregunta. Una de las cosas que a mí me pasa con los programas de estos de canto es que siempre está preparado para que nos riamos de aquel que no canta bien y que nos emocionemos de aquel que canta perfecto. Y a veces aquel que no canta bien, el que no tiene la voz, el que le cuesta, por ahí hay una historia mucho más interesante ahí. Pero quiere intentarlo. ¿Y por qué nos sale la risa y por qué nos empujan a no sentir pena, a sentir como casi hasta desprecio de aquel que va a un concurso sabiendo de que no lo puede ganar, y no que empecemos a pensar qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué historia interesante hay para eso? Me encanta escuchar gente que canta muy bien y está bárbaro que le den un premio a aquel que canta genial, pero ¿cuál es el parámetro? ¿Quién pone las reglas? Sabemos que en este caso son los productores del programa y está todo bien, pero esto mismo a veces nos lleva a ¿quién es mejor artista? ¿El que tiene más likes en Instagram? El que tiene, ¿quién es mejor? ¿El que tiene más amigos en Facebook? Bueno, ahora ya no. El que hace el mejor baile en TikTok. este, ¿No será que eh, siempre los humanos nos hemos generado la necesidad de que alguien nos juzgue y nos valore y nunca nos valoramos nosotros mismos? Yo me pregunto si esta pandemia no termina generando esta situación de no soporto más estar adentro, porque en realidad quien no soporto es estar conmigo mismo, porque no nos enseñaron a cómo mirarnos a nosotros. Y este es el tema, no sabemos quiénes somos. Y cuando estamos encerrados durante mucho tiempo con nuestra pareja, la cual solamente vemos 2 o 3 horas en el día y de buenas a primeras tenemos que estar todo el día con esa persona, nos damos cuenta que esa persona no es la misma persona que conocimos. ¿Por qué? Y en realidad no es la misma porque cambiamos todo el tiempo. Nos permitimos cambiar todo el tiempo. Yo no soy igual la misma persona que ayer y seguramente salgo de esta reunión totalmente distinto porque me estoy hablando a mí, me miro, me veo la cara y digo, estamos hablando de algunas cosas que vos y yo sabemos y eso es interesante. Y eso está genial. Bien, a ver, Silvia Patricia Pérez. ¿Cómo estimular a un adolescente que dibuja y está interesado en publicar sus ideas? En principio, hoy en día no solamente las editoriales tradicionales y que van en las librerías son las únicas que dan la entrada, digamos, a la publicación, incluso para los que escriben. Digo, hoy hay autopublicaciones en un costo mucho más accesible que cuando nosotros éramos jóvenes, pero también hay un montón de lugares donde uno puede publicarlo de una manera virtual. Digo, generar un EPUB, por ejemplo, para poder ser leído en una tablet o en un lector digital es algo muy fácil, y lo mismo pasa con el arte. Digo, por ahí el tema es plantearnos cómo incentivar a los chicos para que nunca abandonen, aunque después terminen yendo por otro lado. Digo, yo tenía un mecánico que con las piezas que sobraba, hacía esculturas. Y era genial porque en realidad él, en vez de estar sentado esperando que venga otro auto para arreglar, estaba su cabeza en movimiento y todas las piezas que eran de descarte las convertía en un elemento artístico. Y no importa si eso se lo compraba alguien o no, que se lo compraban, pero digo, más allá de eso, digo, lo importante en realidad es el hecho de, de darse un espacio para conectarse uno con lo que uno puede hacer, ¿no? Eh, a ver, cuando les solicito, Roxana Slesa, cuando les solicito a mis alumnos que me envíen un video y relatan cómo armaron su huerta, ¿qué harías con todo eso? ¡Qué lindo eso! Me encanta. Se puede hacer una movida que tenga que ver con las redes y, digo,
por ejemplo, TikTok es un lugar donde en general los chicos o utilizan una pista grabada para grabarla, para regrabarla y para hacer movimientos o para bailar, pero también hay otras posibilidades. Y quizás se puede volver viral el hecho de mostrar su propia granja, eh, mostrar qué es lo que se puede hacer en este crecimiento de las plantas y que uno puede alimentarse a uno mismo, generando, a mí me parece que ahí hay un montón, pero también esto se podría hacer en Instagram, generando un grupo que además se puedan ir sumando gente de distintos lugares del mundo. Eso podría ser una posibilidad interesante. Gabriel Pozola, Gabriel, eh, te quiero un montón. Escuchar música y expresar la audición en dibujo. ¿Qué opinas al respecto? En segundo año de la secundaria, año 1977, lo implementó el maestro Rapalini. El maestro Rapalini, yo me acuerdo de Rapalini. Genio, quizás lo tuiteé. Sí, sí, claro. Rapalini lo que hacía era ponernos música y teníamos que dibujar lo que estábamos escuchando. Y eso es interesante. Digo, a veces uno escucha la música casi como fondo. eh, yo tengo hijas que a cada una le gustan músicas diferentes, pero estaría bueno eh, ver qué se hace con una letra de una canción. Yo elegiría Serrat, pero también podría elegir Drexler. Digo, Drexler tiene un montón de canciones que son geniales, el texto para poder trabajar ahí. Eh, pero también solamente la música. Y a veces estaría bueno escuchar diferentes tipos de música y ver qué personajes se pueden crear con esa diferente tipo de música. Y quizás eh, uno pueda ver ahí cómo los alumnos están relacionados con esa eh, expresión artística que también muestra los gustos y incluso las clases sociales. Digo, eh, sabemos que hay un tipo de forma de música que tiene que ver eh, con clases, pero también tiene que ver con lugares de pertenencia. Y esto la escuela lo tiene que también a poder abrazar. ¿Y esto cómo se representa en arte? En pintura, en dibujo. Y en historieta, ¿cómo sería? ¿Y cómo sería en un video? ¿Cómo lo filmarías un video? ¿Cómo harías un video musical? ¿Cómo, esto es, la escuela no puede volverse aburrida. La escuela no puede ser el lugar donde yo me tengo que bancar estar acá para ver si después puedo hacer lo que a mí me gusta. Porque acá no me permiten eh, hacer lo que a mí me gusta hacer. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba, esto, profesores, por favor, maestros, todos, el último minuto y me voy, prometo irme. Este, eh, yo prestaba más atención, estaba más focalizado con lo que decía la profesora, si yo dibujaba mientras hablaban. Les juro de que era así. Yo tengo dibujos en los cuales recuerdo diálogos por mirar el dibujo que estaba haciendo. Digo, a veces, un, uno a veces tiene como una estructura de que no me están dando bolilla porque están haciendo otra cosa, y a veces cada uno hace como puede para poder concentrarse mejor. Quizás por ahí lo que habría que ver es, bueno, a ver, estás dibujando, todo bien. ¿Qué recordás de lo que hablamos? Y por ahí recuerda mucho más, y entonces uno puede decir, seguí dibujando. Porque en realidad el respeto no está en el hecho de mirarnos a la cara, sino el respeto está en eh, qué lugar nos damos uno al otro para ser quienes somos, ¿no? Para crecer, porque además una de las cosas que yo sé es que los docentes crecen un montón cuando tienen la posibilidad de tener alumnos que lo interpelan también. A veces a mí uno se cansa y lo que quiere es que las cosas sean, y todos los días el mismo tema, y llega un momento en que uno ya ni se acuerda qué está diciendo, porque lo dijo 1.000 millones de veces. ¿No sería mejor plantearnos y volver a reinventarnos todo el tiempo? ¿No? Yo entiendo la currícula, lo entiendo que tienen que cumplir un plan y toda la historia, pero a veces eso no es un problema, no tenemos que empezar a pensar de otra manera. Eh, pero bueno, son preguntas, ¿no? Que esto también es interesante, a veces el artista solo tiene preguntas, no hay respuestas, las respuestas las tendríamos que dar todos juntos, ¿no? Eh, Roxana, gracias por la respuesta, armamos un grupo cerrado en Facebook porque el ser menores de edad no se puede publicar, lo de Instagram, buena idea. Ven como finalmente a veces terminamos como por proteger, ponemos como límites y esos límites a veces no nos permiten aprovechar un montón de situaciones, ¿no?
em, nos hemos vuelto, o sea, las leyes que hemos creado para esta sociedad a veces nos volvieron, nos volvieron mucho más cuidadosos por un lado y mucho más cerrados también. Tenemos que encontrar la manera de ir rompiendo con eso de otra forma. Porque está bien, no podemos mostrar la cara de los chicos, ok, podemos mostrar sí la planta que hace, sí podemos mostrar el arte que hace. Y quizás si cada uno de los chicos se hace un avatar, yo cuando empezaron con este avatar de Facebook, lo que hice fue dibujar 3 distintos avatars míos. Si van a entrar en Facebook o en Instagram, lo van a ver. Y, y si los chicos dibujan su propio avatar, y en vez de salir la planta con el chico, sale la planta con el avatar. Podría ser. Y entonces le cortamos un pedacito de la mandíbula y lo bajamos así, y que el chico pueda hablar, y se ríen y se divierten, porque además sabemos todos que cuando nos reímos y cuando nos divertimos, lo que aprendemos lo aprendemos de una manera que no se nos va más. A mí, una de las cosas que más me quedó fijas en mi vida fue la frase de Yoda: hazlo o no, pero no lo intentes. Y eso tiene que ver con una frase de una película, ¿no? Entonces por ahí uno lo que tiene que poder es aprovechar eso. Digo, ¿no sería interesante ver la película Laberinto, esa que estaba David Bowie, y poder empezar a pensar en cómo es el viaje del héroe de la mujer, que es hacia adentro? No podríamos ver una peli de estos estereotipos de hombres para ver si todos nos sentimos que realmente somos ese tipo de hombre, si ese hombre nos representa a nosotros. Yo recuerdo una charla en Buenos Aires, estábamos tomando mate y en los lagos de Palermo, y había un tipo que arreglaba cortinas de enrollar, y dice, no, ¿qué hace? Yo le digo, escribo fantasía, y escribo fantasía para grandes. Ah, no, no, dice, a mí me gustan cosas más realistas, como por ejemplo Rápido y Furioso. Ok, Rápido y Furioso es realista. Bien, yo no intentaría saltar de un edificio al otro con un auto, pero está todo bien. Digo, y también me preguntaría cuál es el estereotipo que me están vendiendo acerca de una persona hombre adulto. Digo, alguien que hace carreras prohibidas con autos. Y entonces habría que ver, por ahí estaría interesante charlar con los chicos a ver qué es lo que piensan de eso. O qué es lo que piensan acerca de la relación de Tony Stark con Spider-Man. Y qué es lo que sintió en el momento en que se les despedazó Peter Parker en los brazos. Eh, o qué pasó cuando Peter Parker se saca la máscara del Hombre Araña en el último momento de Avengers, y lo ve a su ídolo que está muriendo. Ay, le hice un spoiler, perdón, discúlpenme. Pero digo, eso, ¿no? A veces es interesante poder utilizar las mismas referencias que están utilizando los chicos. Yo hoy utilizaría Cobra Kai de acá a la luna, porque la vimos acá en familia y charlamos de un montón de cosas acerca de todo lo que, todo lo que está bien en esa serie, digo, y por ahí es interesante. O ver Parásitos, la película que ganó el año pasado el Oscar a la mejor película. Es coreana y es interesante ver otra cultura y ver qué pasa con otra cultura. Tenemos que poder darnos ese permiso también, ¿no? Bueno, a ver, yo dibujo todo el tiempo, dice Cecilia González Ram, aunque esté en reuniones o en tu charla ahora, sí, claro, obvio. Bueno, nos excedimos del tiempo, supongo que ya deben estar un poco cansados. Les agradezco un montón esta posibilidad. A la Biblioteca del Congreso, sobre todo, muchas, muchas gracias por darme este espacio. Espero que les haya servido de utilidad. No les di ningún tipo de receta, porque en realidad lo que quiero es que se hagan preguntas, ese es mi interés. Le quiero mandar un abrazo enorme a todos los docentes. Hacen cosas maravillosas y a veces tienen que remar en dulce de leche con 12 escarbadientes, y yo lo sé. Y me van a disculpar, pero yo lo que quiero es agradecer un montón a mis amigos que están ahí. Y la verdad es que les agradezco un montón de que estén ahí dándome su apoyo. Les agradezco muchísimo que hayamos compartido este tiempo, y les mando un abrazo enorme,
y nos veremos en alguna otra oportunidad y me escriben cuando quieran en Instagram, en Facebook, ahí estoy.